Bueno, hola chicos, ¿cómo están? ¿Están dispuestos a empezar a trabajar o están todavía con pereza? Bueno, nos borremos la pereza y comencemos a trabajar. Hoy voy a hablarles un poquito, guiarlos más que hablarlo, guiarlos un poco de cómo va a ser el estudio de la bolilla 1. Cada profesor de los que ustedes tienen asignado van a ir tratando paulatinamente cada uno de las bolillas. Y en cuanto a la bibliografía, también ven ustedes que en el programa que está subido está la bibliografía. Acá nosotros le hemos seguido mucho a Diez de Velasco, sobre todo en esta cuestión, y esta bolilla, que es la primera bolilla que tiene el programa, es bastante tediosa y es pesada. Pero después van a ver ustedes, cuando empiecen más adelante, les van a empezar a sentir ese gustito que sentimos los profesores de Internacional Público, que es una materia hermosa, linda, mucho de cultura general y que los van a ayudar mucho a ustedes con las lecturas que hagan de los diarios, de las revistas, y algunas veces nos van a decir, no tengo para comprarme el diario, pero ustedes pueden ver también los informativos internacionales que siempre están hablando de las cuestiones de derecho internacional público. Empieza nuestro programa con la bolilla 1 y, como toda bolilla, estableciendo qué es el derecho internacional público. Este es un lenguaje totalmente distinto a lo que ustedes venían viendo. Toda la currícula del abogado se basa en normas del derecho interno o el derecho doméstico. Por eso es lo que se abocan tanto a estudiar el Código Civil, Penal y los códigos procesales. Acá nosotros se van a tener que olvidar de lo que es el derecho interno para entrar en otro mundo que es el derecho internacional público. Y nos preguntamos, o ustedes estarán preguntando, ¿qué es el derecho internacional público o cómo puede definirse? Siguiendo acá a Moncayo, dice que el derecho internacional público es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre estados y los demás sujetos del derecho internacional. ¿Por qué hago esta salvedad y remarco estados? Porque mientras en el derecho interno el hombre es el sujeto más importante, el sujeto principal de toda esa normativa jurídica, acá en el derecho internacional público trasladen esa responsabilidad que antes la tenía el individuo a los estados. Por eso, el sujeto más importante del derecho internacional público son los estados. Estados que hoy conforman en Naciones Unidas 193 estados, y que ustedes vayan aprendiéndolo, porque en algún momento la doctora Espasa les va a preguntar dónde queda Montego Bay y van a tener que saber. Volviendo al concepto, damos un concepto de derecho internacional público diciendo que es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre estados y los demás sujetos del derecho internacional. ¿Cuáles son aquellos sujetos del derecho internacional? Generalmente los ponemos a las organizaciones internacionales, digamos Naciones Unidas, OEA, algunas organizaciones intermedias, como ser, por ejemplo, la Cruz Roja Internacional, el Fondo Monetario Internacional, etc. El Estado Ciudad del Vaticano, la Soberana Orden de Malta, la Comunidad Beligerante y los movimientos de liberación nacional. Y la última, que está muy cuestionada, algunos aceptados, es el hombre, la persona humana. Creen que el hombre, los que afirman esta teoría, consideran que el hombre, la persona humana, al tener mecanismos internacionales como ser la Corte de Justicia Centroamericana o la Corte de Derechos Humanos también sudafricana que existe,
o la Corte también del sistema europeo han llegado a tener acceso y a tener esa legitimación procesal para estar en juicio, lo cual consideran estos autores que sí es un sujeto de derecho internacional. Ya en la bolilla 3, ustedes verán con el profesor que les toque desarrollar la misma, cuáles son las opiniones y las divergencias que hay con respecto a estos sujetos o nuevos sujetos, como les llamamos nosotros, que aparecen en el derecho internacional. En cuanto a la denominación que ha tenido el derecho internacional público, es amplia. Los autores dicen que Jeremías Bentham, por ejemplo, que es uno de los grandes autores, ya en el año 1484 hablaba de una internacional law. Con posterioridad se le llamó derechos de gentium. El sabio maestro Hugo Grocio, que es el verdadero autor del nacimiento del derecho internacional, hablaba del derecho de paz y de la guerra. Y ya en nuestros tiempos, últimamente, se habla del derecho internacional público diciendo que es un derecho transnacional, y otros ven ya la diferencia que hay entre derecho internacional público y derecho privado. La cuestión es que el concepto más generalizado en cuanto a su denominación ha quedado en derecho internacional público, por oposición a lo que es el derecho internacional privado. ¿Qué otro puntito quiero hablar? Bueno, en cuanto a las objeciones, que también varias veces me han preguntado por qué se objeta al derecho internacional público. Al respecto, hay dos escuelas. Hay una escuela que sostiene la existencia del derecho internacional público, en donde, lógicamente, está formado por convenciones, tratados, etc. Hay otros que niegan la existencia del derecho internacional público. ¿Por qué han negado estos autores? Porque dicen que no hay un tribunal internacional. Al respecto, nosotros debemos contestar que está el Tribunal de la Corte Internacional de Justicia, y hoy también está en funcionamiento la Corte Penal Internacional, que en el momento que se debatía o se desarrollaba este nuevo derecho, que es el derecho internacional público, no había una corte penal internacional para juzgar al hombre de ciertos y determinados delitos. Hoy ya tenemos dos cortes, la corte civil y una corte penal. También los autores argumentan y dicen que el derecho internacional público no existe porque no tiene un sujeto, que el sujeto nunca puede ser el Estado. Al respecto, nosotros debemos ver la amplitud de sujetos que hoy, en el siglo XXI, tiene el derecho internacional público. No ha quedado constreñido únicamente a los estados, sino que han ido apareciendo a través del tiempo los distintos sujetos que conforman lo mismo. Ustedes me preguntarán, ¿y usted qué es lo que opina si conoce de la existencia del derecho internacional? Yo creo que el derecho internacional público existe, que tiene su sujeto, que tiene un método y que tiene sus características totalmente distintas a lo que puede ser un derecho privado. También quiero decirles que el derecho internacional público no es un derecho de subordinación, sino es un derecho de coordinación. ¿Y por qué decimos que no es un derecho de subordinación? Porque no está subordinado en esa pirámide jurídica que nosotros seguimos internamente a la pirámide kelseniana. No es un derecho de subordinación. Ya van a ver cómo hay normas internacionales que se encuentran en la cúspide de la pirámide, a la par de la Constitución, y que forman todo ese andamiaje jurídico que conforman actualmente el derecho tanto interno como internacional. Bueno, otra de las preguntas que siempre nos hacen a nosotros en clase, y que también lo tienen ustedes en el Power, es las normas. ¿Cómo se clasifican las normas? Que acá en el programa estaría respondiendo a la pregunta de clasificación, ¿no es cierto?, de las normas.
Las normas al respecto, quiero decirles que se clasifican en normas imperativas y normas dispositivas. Por supuesto que también es una clasificación doctrinaria, pero es lo que está imperando en el mundo. ¿A qué llamamos nosotros? Voy a empezar por las normas imperativas. Las normas imperativas son aquellas que hoy están contempladas en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el régimen de los tratados, que dice que es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional general como norma que no admite prueba en contrario y que solamente puede ser modificada por una norma de igual y ulterior jerarquía que la anterior. ¿Qué pasa si esta norma es violada por los Estados? También está contemplada en la Convención de Viena, en el artículo 71, en donde el Estado que alegue la violación de esta norma puede interponer o plantear la nulidad de ese tratado por estar en violación a estas normas que son consideradas como jus gentium, quiere decir como normas del derecho de gente que no admiten prueba en contrario, como vuelvo otra vez a repetir, y que únicamente pueden ser dejadas sin efecto por otra norma de igual jerarquía. Entonces, cuando el Estado viola una de esas normas, el otro Estado puede interponer la nulidad absoluta de la norma que surge del artículo 71 de la Convención de Viena sobre el régimen de los tratados. ¿Qué características presentan estas normas imperativas? Se tratan primero de normas de una naturaleza general. Nosotros decimos que pertenecen a esa gran masa o rama que son conocidas con el nombre de jus cogens, o sea, son normas importantes y que son aceptadas y reconocidas por la comunidad en general. Segundo, que no admiten prueba en contrario. Tercero, limitan la soberanía estatal. Cuarto, hemos dicho que solo pueden ser modificadas o dejadas sin efecto por una norma de igual jerarquía. Y quinto, que al ser estas normas del jus cogens hace que la comunidad internacional tenga derecho a pedir esa responsabilidad internacional que, si bien no está reglamentada o legislada en un tratado importante, sin embargo, las Cortes, tanto la Corte Internacional de Justicia como la Corte Penal, están aplicando este tema de la responsabilidad internacional. Todo esto ustedes lo van a poder ver y tener en el Power que hemos subido para que vean la importancia de las características que tiene. Ahora voy a entrar a otro temita, que es el fundamento del derecho internacional público. El programa les pregunta y les dice ahí, problemática, fundamento de la obligatoriedad del derecho internacional. Este título no responde en realidad a la pregunta que le estamos haciendo los internacionalistas, porque cuando se habla de fundamento de la obligatoriedad del fundamento del derecho internacional, estamos pensando en la obligatoriedad del derecho internacional, es decir, de dónde provienen, cuáles son las normas, de dónde van a provenir esta obligatoriedad del derecho internacional público. Y al respecto, la doctrina se divide en dos clases. Están las teorías voluntaristas, o conocidas con el nombre de subjetivistas también, por oposición a las otras teorías que son las objetivistas. Las teorías voluntaristas o subjetivistas son aquellas que encuentran el fundamento del derecho internacional público en la voluntad de los estados. Ven ustedes, por eso se llama voluntarista o subjetivista, por oposición a las objetivistas, que encuentran fuera de esa voluntad del Estado
encuentran la respuesta al mismo. Y al respecto hay, dentro de cada una de estas teorías, se han dado otras pequeñas subteorías, ¿no es cierto?, que están englobadas unas en otras. Por ejemplo, en la teoría voluntarista tenemos la teoría de la autolimitación, que la formuló Jelinek. Está la teoría de la delegación del derecho interno de Wetzel, que ya ni se usa esa. La teoría de la voluntad colectiva de los estados, dada a conocer por Triepel. Y por último, la doctrina soviética. Por falta de tiempo no vamos a analizar todas las teorías, sino les voy a dar qué es lo que tienen que saber de cada una, y voy a entrar después a hablar un poquito de una de las doctrinas objetivas, que son las que clasifican, o hay pensadores como Cabaret, Duguid, etcétera, que encuentran ese fundamento en distintas cuestiones sociológicas a esa obligatoriedad del derecho internacional. ¿Qué es lo que tienen que estudiar ustedes y saber en cada una de las doctrinas? Primero, ¿cuál ha sido el autor? Segundo, ¿en qué año ha sido formulado? Tercero, ¿cuál es el principio general de esta doctrina? Y el último, preguntarnos si la doctrina sirve o no como fundamento del derecho internacional. Por ejemplo, voy a hablar yo un poquito de la teoría de la autolimitación. Esta teoría de la autolimitación tiene su autor, como ya dijimos, a Jelinek. ¿Cuándo nació esta teoría? En el año 1909, cuando ya se planteaban todos estos inconvenientes o estos interrogantes, más que inconvenientes, acerca de la existencia de este nuevo derecho, que es el derecho internacional público. Y Jelinek dice que los estados que son soberanos gozan en su derecho interno de una soberanía total y absoluta. Y en el derecho externo o en el derecho internacional también lo son. Ese sería, ¿no es cierto?, el principio. Pero nos preguntamos nosotros, si esta teoría sirve hoy para dar ese fundamento del derecho internacional público. Porque ustedes conocen, o ya lo van a ir viendo, como el Estado internamente es soberano, pero en el ámbito internacional es interdependiente, es igual y goza de este principio de isonomía jurídica. Estos dos términos, soberanía e independencia, que parecen sinónimos para ustedes, son totalmente distintos. Soberanía se entiende tal cual lo elaboró Bodin hace muchísimo tiempo, en donde dijo que la soberanía es única, absoluta e indivisible e imprescriptible. Eso no puede ser aplicado en el ámbito del derecho internacional. Por eso es independiente. Piensen ustedes cómo Argentina ha delegado todo lo que sea paz y seguridad internacional en uno de los órganos, que es el Consejo de Seguridad. Entonces, ese concepto tan puro que existía de soberanía actualmente no existe con la independencia. Entonces nos preguntamos, ¿sirve para dar el fundamento del derecho internacional público? No, porque esto fue dado o elaborado en la época de las soberanías absolutas, en la época en que Napoleón Bonaparte, cuando veamos un poco la historia, hablaba de que el Estado es también único, absoluto, indivisible e imprescriptible, pero hoy no existe más. ¿Ven cómo les he dado? En esta doctrina les he dado el autor, les di cuándo ha sido la fecha más o menos elaborada, el enunciado de la doctrina y las críticas que se le hacen, que no sirve para dar hoy, siglo XXI, el fundamento del derecho internacional público. Bueno, de la misma manera van a seguir ustedes viendo todo lo que les digo con las otras doctrinas, para que podamos recién, para que ustedes lo puedan ver solo. Y vamos a las teorías objetivistas, haciendo un salto ahí grande. Hemos dicho que estas doctrinas objetivistas encuentran el fundamento del derecho internacional fuera de la voluntad de los estados.
Y aparece la teoría normativa de Kelsen, aparece la del positivismo italiano de Ansigliotti. Hemos dicho también, ahí la ven en la filmina, la de Kelsen, está también la teoría sociológica, que les había dicho al comienzo. La teoría sociológica tiene varios pensadores. Uno de ellos es Duguid, Politis, Cavender, que ya vamos a ir viendo. ¿Qué es lo importante de conocer de esta doctrina que nosotros les preguntamos en el examen? Por ejemplo, ¿cuál es el pensamiento de Duguid acerca del fundamento del derecho internacional? Y ustedes